Este es el siglo XXI. Nos encontramos en el Tribunal Superior Administrativo, en donde en el día de hoy se está conociendo un recurso de amparo interpuesto por un grupo de fiscales en contra de la elección del Consejo del Ministerio Público. De inmediato entramos a la sala de audiencias para llevar las incidencias. La ley, que una ley puede afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior. ¿Cuál es la legislación anterior para aplicarle este artículo? La legislación, hay dos. La 78 le creó una serie a ellos de prerrogativas. La 78, que se mantienen porque la Constitución dice en su artículo 110 que esa seguridad jurídica no puede ser alterada ni por una decisión ni por una ley siquiera. Esa seguridad jurídica. Pero después entonces viene la ley 30 y le concede su condición de procuradores fiscales. Entonces, como procuradores fiscales podrían ejercer lícitamente el derecho al voto, por lo que manda la Constitución en su artículo 174, porque ellos podrían decir que esta ley 133, incluso si la ley taxativamente estableciera la imposibilidad del ejercicio del derecho al voto para con estos ciudadanos, esa ley vendría inconstitucional, por lo mismo que hemos dicho anteriormente, porque hay una seguridad jurídica establecida en beneficio de ellos, y hay una ordenanza constitucional en el artículo 174, que si la ley le prohibiera el ejercicio del voto, chocaría con la Constitución y crearía lo que en el nuevo imperio y tratativa y verborrea constitucional se establece como una infracción constitucional que está contenida en la ley 137 en su artículo 11. Entonces crearía una infracción constitucional, cercenándole un derecho que la Constitución le consagró. Usted no puede hacer eso. Ahora, ¿qué quisieron interpretar y traer por los moños? Ellos establecen que el artículo 114 excluye a los procuradores fiscales adjuntos. Ya sabemos que no existen los procuradores fiscales adjuntos, no existen desde enero. Ya sabemos que no existen los procuradores fiscales adjuntos, no existen. Porque esa ley cambió la denominación e hizo un ajuste de los cargos de conformidad con la ley. Ahora, no existen los procuradores fiscales adjuntos, pero supongamos que existieran. Y ellos dicen que no pueden ejercer su derecho al voto. Es una mala interpretación de lo que la ley establece. El artículo 114 no habla de eso. Porque se fueron al artículo 114 y no le vieron lo que le precedían. Hay que irse al artículo 111, pero mucho más. Hay que irse al artículo 112, que habla de las personas contratadas por el Ministerio Público. Esos, si no son de carrera, no pueden ejercer su derecho al voto. Eso sí, esos del 112 es a lo que hace alusión el artículo 114. Ellos no pueden ejercer su derecho al voto, pero no los procuradores fiscales, aún denominados como adjuntos, porque eso es una forma de traer por los moños una situación y de interpretación de una ley cercenativa de derecho. Es ahí, dignísima presidenta, que nosotros dentro de esta sinergia y dentro de la verborrea institucionalista, procedimentalista, que crea la ley 137 de 2011, nos agarramos de ciertos principios que se contienen en el artículo 7 de la referida ley, específicamente el 1, 5, 7 y 9, la accesibilidad, favorabilidad, inconvalibilidad e informalidad. Estos dos del medio, el 5, la favorabilidad, que establecen la forma en que se interpreta, en que debe ser ajustado, en que debe ser decidido todo asunto constitucional, de ajamiento de derecho constitucional, en favor de quien se interpreta. Ya la Constitución de la República dice que en sus artículos 73 y 74 la forma de interpretación de la ley.
y de la misma Constitución. Y la favorabilidad de la misma va destinada al titular del derecho, o sea, a los procuradores fiscales. Nosotros, en cuanto a la inconvalibilidad, establece que la infracción de los valores y principios y reglas constitucionales están sancionados con la nulidad. Todo acto, toda acción que se oponga, que se margine de la Constitución de la República, es nula de pleno derecho y no puede ser convalidada. Las acciones, nosotros vinimos aquí en principio, dignísima Presidenta, ante el temor de que un derecho constitucional pudiera ser en su momento afectado, transgredido, y que por vía del ejercicio, en este caso institucional, se cercenara un derecho constitucional. Teníamos la promesa, por así decirlo, de que el derecho constitucional de los procuradores fiscales podía ser afectado, ajado, dañado, transgredido o desconocido. Pero ya nosotros no tenemos esa realidad. La realidad que tenemos es que se consumó la afectación de la garantía sustantiva consagrada en beneficio de los ciudadanos que impetran la presente acción constitucional de amparo. Sí, ya se consumó. Ahora, ¿se puede convalidar eso? Dice el artículo 7, en su numeral 7, como el 70 veces 7 que establece la Biblia, 7 y 7, que eso no es posible, que eso no les es dable. No pueden convalidar una afectación de una garantía sustantiva. Es ahí, dignísima Presidenta y demás otros miembros, que nosotros nos fuimos rápidamente a entrar en los asuntos prácticamente de fondo. Debimos hablar de que con respecto a lo que tiene que ver con la viabilidad y admisibilidad del recurso, de cierta forma, y todo lo que tiene que ver con la legalidad procesal, debimos hacer alusión a los artículos 75, 14 y 70, numeral 2, de la ley 137. De forma tal, digna Presidenta, que tenemos entonces en esta sinergia institucional que evoca la vida institucional de la República desde el punto de vista de la constitucionalización de los procesos, tenemos entonces, dignísima Presidenta y demás todos los miembros del plenario, que tenemos, por así decirlo, una observación dada, una manifestación de la interpretación dada por todo un cuerpo, que justamente es el cuerpo que tiene que decidir con respecto a las contestaciones que se pongan a cargo de ellos, y tiene que decidir de conformidad con la Constitución, sin apartarse de ella. Tiene que decidir todos los asuntos relativos a los conflictos que se deban de dirimir ante los mismos. ¿Qué ha dicho el Poder Judicial? Que los equivalentes son ustedes. ¿Qué ha dicho el Poder Judicial? En ese momento el Poder Judicial pudo haber hecho lo mismo y votar, por ejemplo, doña Miriam Germán y doña Olga, nada más, y votar Ramonita Rodríguez y el señor Julio César Lara. Pero si se trata de un ejercicio democrático, un accionar en ese sentido por parte de la Suprema Corte de Justicia hubiese sido justamente lo que se está intentando producir con respecto al Ministerio Público. Señores, la vecindad está ahí. La vecindad desde el punto de vista de la ubicación en cuanto a lo que tiene que ver con la Constitución de la República. Son vecinos los dos consejos, uno en el 155, el otro en el 174, y uno solamente deja de existir para que se haga mención del otro. Y uno, el Poder Judicial, le dio una interpretación y lo ajustó a la realidad de la democratización que se procura con respecto a esos dos cuerpos, para no producir la verticalidad de las decisiones con respecto a una persona. Y en esa procura de democratización, lo único que hubo fue un ejercicio no democrático, porque se le impidió a los dignísimos procuradores fiscales, a los arrojados y arriesgados defensores de la persecución pública y de la ciudadanía, de las víctimas de los procesos penales, se le
impidió el ejercicio de un derecho constitucionalmente consagrado. Honorable magistrada, nosotros en nuestra exposición nos vamos a referir básicamente a un derecho que es el que se está discutiendo de fondo, el derecho de la elección. Ese derecho fundamental, fundacional, de eso que se llama la democracia liberal, y que resulta que el Ministerio Público entiende que estamos en lo que se llama una poliarquía. El liderazgo, los líderes coartan el derecho del demo, del pueblo, del Ministerio Público. Democracia, básicamente, esencialmente, los fiscales de base, los fiscales que fueron a la escuela, los fiscales que entraron en carrera y que hoy no son nada. Entonces, ese es el punto vital de lo que se está discutiendo aquí. Yo quisiera iniciar, porque me siento parte del Ministerio Público raramente, porque duré 2 años y 6 meses trabajando en esa escuela día por día, citando lo que la misma Constitución dice que es el Ministerio Público. Pasé algo sencillo, porque yo creo que en la misma Constitución se soluciona el problema, y si nos vamos a una interpretación neoconstitucional, como vamos a ver en mi exposición, no habría forma de discutir nada, porque no tienen forma de desviar lo que dice la Constitución, no se puede salir del marco constitucional. Definición y funciones. El Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia, responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad. Párrafo 1. En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público garantizará los derechos fundamentales que asisten a sus ciudadanos y ciudadanas. Pero si ellos no están preservando los derechos del demo, ¿qué derechos me garantizan a mí? Es que hay una violación de origen, y esa es la realidad de lo que hoy se está discutiendo ante el tribunal. Más específicamente, su señoría, el problema de fondo se trata de un problema esencialmente político, de política jurídica, no política de la politiquería que nos tiene acostumbrado el PLD y el PRD, político, esencialmente político, en lo más alto de la ciencia política. Se habla de lo que se llama el gobierno interno del Ministerio Público. Es eso lo que vamos a discutir en el día de hoy. Y el artículo 174 de la Constitución tampoco le va a dar la oportunidad a mi distinguido colega de refutar nada, porque hay una cláusula de cierre que no le da oportunidad de ir a más nada, ni interpretar más nada. Y yo voy a hacer esencialmente y pálidamente lo que dice la Constitución. Artículo 174. Integración. El órgano de gobierno interno del Ministerio Público es el Consejo Superior del Ministerio Público, el cual estará integrado de la manera siguiente. 1. El Procurador General de la República, quien lo presidirá. Por cierto, porque hay demasiada cabeza que piensa, Procurador General, que quiero aprovechar, que académica e intelectualmente nadie en el país ha evaluado su gestión más que yo. Nadie. Porque sé que dentro del Ministerio Público, no de los togados, donde hay gente que son íntimas, amiga mía, tienen la cabeza muy loca y muy caliente, y que, no conmigo, que lo que soy es un simple abogado, sino con quien ejerce su acción, se pudiese malinterpretar lo que se va a hablar aquí hoy. Por eso empecé diciendo que esto no es un problema ni del PLD ni del PRD, sino de política institucional. 2. Un procurador adjunto, el Procurador General de la República, elegido por sus pares. 3. Un Procurador General de Corte de Apelación, elegido por sus pares. 4. Un Procurador Fiscal, y aquí empieza la cláusula de cierre de la Constitución, el blindaje, donde no van a poder salir, donde no va a haber argumentos, y lo vamos a probar tanto doctrinalmente como jurisprudencialmente, porque esto es interpretado de nuevo. O su equivalente, elegido por sus pares. Su señoría,
un procurador fiscal o su equivalente elegido por sus pares. ¿Y qué es el equivalente funcional en derecho? Vamos a entender, empecemos por Manuel Atienza. El equivalente funcional, lógico de la argumentación jurídica, lógico del razonamiento jurídico, que no le daría oportunidad de refutar nada. ¿Por qué? Porque el razonamiento jurídico, en argumentación jurídica, el equivalente funcional, se supone que está cerrando el cerco de todo lo que sería la Procuraduría Fiscal en primer grado. ¿Cuál interpretación vamos a hacer cuando la Constitución no está haciendo ninguna interpretación? Ni está diciéndole a junto ni nada, no. Hay procuradores fiscales o su equivalente. Entonces, ¿cuál es el equivalente? ¿El de Higüey, el de Santiago y el de La Vega? No, porque ese no es el demo. Eso es la poliarquía. Esa es la imposición de la minoría sobre la mayoría. 40 votan, ustedes, miserables, acepten el mandato. No, eso no es lo que quiere la ley. Por eso yo empezaba diciendo de que el canon, en este caso un canon meramente neoconstitucional, que no es interpretación clásica de la Constitución, sino el imperio de la Constitución sobre cualquier otra ley, con carácter de razonabilidad y proporcionalidad, inmediatamente diría que el ejercicio hecho por la Comisión Electoral es desproporcional y es irracional. Entonces, tiene cláusula de cierre, no sé cómo van a poder brindar y interpretar eso. Un fiscalizador elegido por sus pares, otra cláusula de cierre que le cierra, que lo brinda, que no hay oportunidad de interpretar nada. La ley definirá el funcionamiento y organización de este consejo. Y aquí van a empezar la marrulla y la maraña. Y luego por aquí. ¡No! Perdón. Colega, yo creo que usted puede, o sea, hablar de marrulla y de cosas como eso es complicado. O sea, haga su exposición en derecho, porque aquí estamos en un debate democrático. Entonces nos parece a nosotros que no es incorrecto venir a los colegas, ni es un comportamiento correcto de un abogado que se precie de inteligente. ¿Entiendes? Vamos a utilizar un lenguaje porque porque si no podemos irnos ese mismo lenguaje, no habría problema. Acepto. Porque así como ustedes entienden que no hay argumento de este lado, nosotros entendemos que no hay argumento de aquel lado. O sea, eso no es el tema. Aquí vamos a debatir derecho. Vamos a debatir derecho. No hay que salir con marrulla, con que si yo quiero y esto, porque eso no es lo propio de un abogado de su altura. Acepto con humildad el mensaje dado. Entiendo también la táctica del mensaje dado. No va a romper el discurso, el mensaje dado, porque lo traje por escrito. Entonces, con mucho cariño a mi padrino, acepto con humildad todo el mensaje, pero no me refería a la marrulla de la que hicieron electoral, sino a la marrulla de lo que pueden poner, sino la marrulla electoral. Solamente para especificar, porque no quiero tocar ni con el pétalo de una rosa, ni al licenciado Delgado, ni al licenciado Núñez, ni al licenciado Rodríguez, ni con el pétalo de una rosa. Si no era nosotros, no hay problema. No era usted, era la marrulla electoral. Pero no voy a interrumpir mi discurso, no tengo por qué. Entonces, obviamente que la ley va a definir el funcionamiento y la organización, pero no habla de elección. No habla, ¿dónde dice que la ley va a regular? En la forma de elección. ¿Por qué no lo puede decir? ¿Por qué la cláusula de cierre? ¿Por qué el blindaje? Porque ya el 3 decía, el 4, perdón, un procurador fiscal o su equivalente. Entonces, no sé por dónde va a venir la interpretación. Y obviamente la resolución, que es lo que estamos atacando aquí, conculcó unos derechos violando el mismo artículo 174, primera violación que hay. Segunda situación, su señoría, es la interpretación normativa. Una interpretación que a mí me gusta mucho, porque la interpretación normativa se basa básicamente en una teoría sociológica que se llama el funcionalismo. Funcionalismo que básicamente lo desarrolla Parsons, lo desarrolla Luhmann en Alemania, y él que va a todas las áreas del derecho y da cuál es la función de la norma. O sea, ¿qué quiere la norma? No entendiendo la norma en un sentido literal, en un sentido de lo que la norma dice por escrito, sino entendiendo la norma como el mensaje prescriptivo
aquellos que han de ejecutar la norma. Muy diferente eso. Sumamente diferente. Me voy a leer un artículo, bueno, el artículo dice tal cosa. Ahora, ¿qué quiere? ¿Cuál es el mensaje? Y el mensaje con esta Constitución es un mensaje básicamente de lo que se llama el imperio de la Constitución sobre la ley. El imperio de la Constitución, o lo mismo, la constitucionalización del ordenamiento jurídico. En un país con sede de garantía, yo decía en el año 2002 que cuando se promulga una legislación procesal penal, que era obvio de que iba a haber un hipergarantismo. Con la Constitución pasa exactamente igual. 2010 hay una sede de garantía. En ese ejercicio democrático institucional, nosotros tenemos una interpretación de lo que se llama la constitucionalización del proceso. Y esta es una obra que varios neoconstitucionalistas, se llama el canon neoconstitucional, que la compila Miguel Carbonell y Leonardo García Jaramillo en la Universidad del Externado, que es una universidad muy avanzada, de hecho muy bonita, porque surge la universidad como tal frente al claustro que había en otra universidad colombiana que se llamaba del Rosario. Claustro contra el Externado. Precisamente lo que estamos discutiendo hoy, una posición conservadora contra una posición muy liberal del derecho. Precisamente eso. En la página 167, yo haciendo nota de lo que podía o debería decir aquí, veo lo siguiente, y veo una nota muy interesante en un artículo de Miguel Carbonell. Dice Miguel Carbonell lo siguiente: la fuerza vinculante de la Constitución, refiriéndose básicamente a cómo se interpreta. Este punto se concreta mediante la idea de que las normas constitucionales, todas con independencia de su estructura y de su contenido, son plenamente aplicables y obligan a sus destinatarios. Tradicionalmente no se consideraban como vinculantes las normas programáticas. La doctrina tradicional solía ubicar entre ellas las relativas a los derechos sociales o los principios. Pero ya no es así. ¿Qué dice Carbonell? Son vinculantes, lo que yo decía del mensaje prescriptivo. ¿Cuál era el mensaje? Ministerio Público convoca a votación al equivalente a todo. La normativización, el funcionalismo trabajando en su mejor esencia, en lo más puro de la Constitución. Y en esa pureza es que yo quiero manejar este proceso. Y en esa pureza es que usted tiene que interpretar la Constitución. Y en esa pureza hay que decir que todo lo que se hizo es nulo. El proceso de constitucionalización, refiriéndose a ese proceso de constitucionalización que me refería anteriormente, supone dotar de contenido normativo a todas las disposiciones contenidas en la Carta Fundamental. Desde luego, su fuerza normativa dependerá en mucho de la forma en que estén redactadas, de los alcances interpretativos que les haya dado la jurisdicción constitucional, ustedes, y de los ejercicios analíticos que hagan los teóricos, que no es mi caso, pero de lo que no debe quedar duda es de que las normas constitucionales son, ante todo y sobre todo, normas jurídicas aplicables y vinculantes, y no simple programa de acción política o catálogo de recomendaciones a los poderes públicos. Entonces, yo lo que hice fue una interpretación normativa del 174 y con eso yo me podría parar y sentar, porque no hay forma de romperlo. Está blindado el artículo. Y está blindado porque fue sabio el constitucional, el legislador constitucional. Por eso está blindado. Claro, como la Constitución fue sabia, también hubo que hacer una ley orgánica
de lo que se llama el Consejo Superior del Ministerio Público. Y tiene una frase, la 3011, muy interesante en sus disposiciones finales, en sus disposiciones transitorias. Magistrado, hay otra teoría interesantísima, magistrado, en la filosofía del lenguaje. El lenguaje, y de eso hay muchísimo trabajo, tiene manera de interpretarse. Yo voy a leer solamente 2 palabras y ustedes van a interpretar el lenguaje y la sala va a interpretar el lenguaje. Artículo 43. Universo electoral. Universo electoral. Yo creo que con esas 2 palabras está ratificando la Constitución. Si estamos hablando del universo electoral en la propia ley del Ministerio Público, en la propia ley de su consejo, el universo electoral no pueden ser los titulares. Entonces, la interpretación densa de la Constitución, la interpretación de ese que la ve con vela, que la analiza, ve que el sistema programáticamente tiene una cadena y una lógica. Y que aquí privamos locos, pero no somos tan locos. Porque hay un ordenamiento jurídico institucional que al final se respeta porque no tiene capital. Salvo el caso de los procuradores generales adjuntos del Procurador General de la República, el derecho a elegir y ser elegido es exclusivo de los miembros de la carrera del Ministerio Público. A los fines de la integración del Consejo Superior se considera equivalente de los procuradores generales de la Corte de Apelación y de los procuradores fiscales sus respectivos adjuntos. Artículo 43. Entonces, procuradores generales de la Corte de Apelación y los procuradores fiscales sus respectivos adjuntos. Es que el universo electoral. Entonces, yo, que últimamente, para ganarme la vida, he tenido que ponerme una toga y un birrete, que voy a los tribunales, me doy cada vez cuenta de que no hay motivo de discutir, ni de pelear. Porque la Constitución es clara, y la ley es clara. Entonces, no sé qué vamos a pelear. Universo electoral, hubiéramos puesto no. Representación indirecta, es otra cosa de legitimidad. Pero la ley no dijo esa distinción ni la Constitución. Entonces, donde la Constitución no distinguió, ni la ley está distinguiendo, no sé cómo va a venir la distinción. O para ponerlo en palabras neoconstitucionales, la discriminación. Discriminación. En este caso, discriminación negativa. Porque hay discriminaciones que son positivas. Por ejemplo, cuando se sube el cupo de las mujeres para que puedan votar, eso se llama una discriminación positiva, para que haya más mujeres presidentas y lo que fuese. Pero una discriminación negativa, no voto. Entonces decíamos que el problema era esencialmente político e intelectualmente muy interesante. Y ya obviamente, para quitarme el birrete ante mi padrino, básicamente intelectual. Y sé que van a venir argumentos muy buenos, porque es un problema jurídico. Muchas veces el abogado carga con el fardo de lo que hacen sus clientes. ¿Qué dice esa ley también? Que es con una puñalada trapera a la resolución de la Procuraduría. Hay un artículo muy interesante, transitorio. Cuando empiezan los famosos transitorios, yo voy a, después de la velada romántica, yo continúo. Gracias, maestra. El transitorio, el tránsito, que por cierto le ha hecho mucho mal a este país, el tránsito. Lo transitorio, ahí está el problema en los transitorios. Vienen
las discusiones que son interesantes, que son las discusiones que a mí, las discusiones que me interesan, las discusiones meramente jurídicas. Transitorio sexto de la ley 30-11, derechos adquiridos, la seguridad jurídica. El demo tiene seguridad. Como dicen en la iglesia, la Grey tiene seguridad, tiene un derecho. En la implementación de la presente ley se aseguran los derechos adquiridos del funcionario, de los funcionarios del Ministerio Público que fueron incorporados como miembros de carrera al amparo de la ley 78-03 y la reglamentación respectiva. Todo lo que han firmado en la instancia, porque lo conozco hasta por su nombre, ¿sí? Porque me tomaba un café en un vasito en la escuela. Todo lo que firman tienen una peculiaridad que la tienen ustedes también, que son de carrera. Por eso el amigo Valentín decía al principio la democratización, y yo voy a tomar ese término también, la democratización. No hay un mandamás, porque usted no se le puede imponer una decisión aquí. No puede llamar al presidente de la Suprema, porque hay una democracia, hay un consejo y ustedes deciden propio. Nadie puede llamar ni puede hacer nada. Y eso pasa con su ministerio público. Todos los que están aquí muy responsables de sus funciones. Entonces, esa es la realidad de la Grey. El artículo séptimo, otra vez, el transitorio séptimo, otra vez ponen un trance muy difícil, sumamente malo a la contraparte. Me refiero a la comisión electoral. ¿Por qué? Porque sigue el legislador ordinario, que por cierto, con una mayoría calificada, sigue el legislador ordinario diciendo lo siguiente: ajuste de cargos. A partir de la entrada en vigencia de la ley, se ajustarán los cargos de los miembros del Ministerio Público al desafío constitucional del siguiente modo. Me voy a lo que reclama. Todo procurador fiscal que tenga su cargo, todo fiscal adjunto, pasará a ocupar el cargo de procurador fiscal en el nivel del escalafón que determine las correspondientes evaluaciones en atención a los méritos de evaluación de desempeño, capacitación, tiempo y servicio. Ese punto lo estoy diciendo yo porque el que litiga tiene que irse adelante a los argumentos de los otros para ponerlo en una posición difícil. Aquí vamos ahora a empezar, si no, que no se han hecho evaluaciones, no hemos ajustado. Nosotros sabemos el misterio, pero la realidad es que eso no se puede interpretar por la interpretación constitucional macro, por la constitucionalización de la ley, fuera del marco del 174. Y vuelve otra vez la cláusula de cierre, otra vez, que es muy fuerte. No hay forma de salir. ¿Por qué? Ahorita, aquí un fiscal va a dictaminar. Procurador general de corte, me dicen. Pero también hay procurador general de procuradores fiscales. Entonces no podría dictaminar, porque no son nada. Entonces, yo tenía un profesor de constitucional que siempre decía: o el derecho es derecho fundamental o no es nada. O somos para una cosa o somos para todas las cosas. Porque yo no puedo ser hombre y mujer a la vez, aunque todo el mundo tiene algo de mujer, aún yo siendo hombre. No puedo. O soy una o soy la otra. Soy Ministerio Público para dictaminar, soy Ministerio Público para votar, soy Ministerio Público para que me represente. Soy Ministerio Público para votar directamente, porque no hay delegación, no hay votación indirecta, eso no es democracia. Además, ¿quién designó a los titulares? Y eso sería interesante debatir. ¿Cuál fue el proceso de evaluación? Entonces, el poder domina el pueblo. No estamos en esa etapa, creo yo. Seguimos viendo que al final de cuentas el problema jurídico que debatimos hoy se centra en el principio de legitimidad. Y eso es muy importante que usted lo tome en cuenta. El principio de legitimidad. La ley 3011 revitaliza la democracia como principio de legitimidad. Y hay un autor, tal vez el politólogo más influyente de Europa, tan sencillo porque da clase en Columbia University, una serie de universidades norteamericanas,
que se llama Giovanni Sartori. Es un autor sumamente profundo, sumamente inteligente, un gran profesor de Derecho de Política, que tiene una obra básica para todo el que le gusta la política, que se llama Elementos de Teoría Política. Y cuando Sartori analiza el principio de legitimidad, dice lo siguiente, en la página 30 de esta obra. Por eso yo decía que era un problema eminentemente político. O lo que mismo, yo lo que estoy haciendo, no me estoy yendo por la tangente porque no me interesa, haciendo lo que se llama el análisis de contenido de la norma. ¿Qué contiene la norma? La democracia como principio de legitimidad es también el elemento de continuidad que vincula el nombre griego con la realidad del siglo XX. La legitimidad democrática postula que el poder deriva del demos, del pueblo, es decir, que se base sobre el consenso verificado, no presunto, de los ciudadanos. La democracia, y esto es lo importante de la legitimidad, y eso es lo que la Constitución quería preservar en el 174, no acepta autoinvestiduras, ni tampoco acepta que el poder derive de la fuerza. En la democracia, el poder está legitimado, además de condicionado y revocado, por elecciones libres y periódicas. Hasta aquí, dice el autor, por otro lado, hemos establecido únicamente que el pueblo es el titular del poder. Y el problema del poder no es únicamente de titularidad, es sobre todo de ejercicio. Eso es lo que le han quitado. Ese es el problema básico, fundamental, el principio de legitimidad democrática de ese Consejo. Y ustedes me dirán, no, pero es que ya votaron. Sí, ya votaron, precisamente. Pero es que hay una resolución, la 001, que ustedes la van a tener que conocer de manera obligatoria, porque ese es el deber del juez de la paz. Porque dice, y si mañana hay una crisis en eso, ¿quién va a votar? Porque hay que restaurar ese derecho. Lo primero que tiene que hacer el tribunal, tiene 3 peticiones fundamentales. La restauración de los derechos, porque antes era la amenaza, pero sabemos, yo lo sé, yo lo comprendo. Un tribunal tiene 70.000 ocupaciones. Yo me paré aquí ayer, digo yo, suerte que la propusieron por mi colega, porque yo ayer solo vine a estudiar el cuadro. No vine a más nada, a ver qué había, que lo hago siempre en mis audiencias. Veo, observo, analizo. Es la primera vez que yo vengo por aquí. Entonces, ese pueblo, esa democracia, esa legitimidad democrática es lo que verse en el artículo 174 cuando dice procurador fiscal o su equivalente. Y así se interpreta la Constitución. ¿Qué pasó? Hay una resolución del 22 de junio que después la marcaron con la 001 que le quitó el derecho a todo ello. Entonces hay que restaurar ese derecho. Esa hay que evaluar, esa resolución. Esa por lo menos hay que evaluarla. Magistrado, este análisis que yo he hecho no da lugar a duda de que estamos ante una nueva versión del derecho, ante una nueva escuela del derecho que se llama el derecho electoral. El derecho electoral. Aquí no estamos en un problema de elegir, sino el derecho electoral. O lo mismo que se llama la participación de manera activa o de manera pasiva. O igual el sufragio activo o pasivo. Activo cuando me dejan que me votan, pasivo cuando voto. Las dos se cercenaron con la famosa resolución. Y eso el Tribunal Constitucional Español sí lo ha decidido. Porque dice, uno es marido del otro. Uno es marido del otro. No hay sufragio activo sin sufragio pasivo. Siempre viendo una perspectiva de la legitimidad democrática y la interpretación que se puede hacer la Constitución posible en base a la propia Constitución, porque no nos podemos salir de ella. Cualquier ley que vaya en contra de esa Constitución, de hecho voy a hacer una conclusión formal, es inconstitucional en cuanto a ese aspecto. Y a los fines del proceso lo puedo hacer de vía directa, porque hasta en eso me voy a adelantar. Dice, en cuanto al derecho al sufragio pasivo, María Vicente García Soriano lo siguiente: elemento de derecho electoral. He buscado obra muy básica porque es muy básico lo que hay que interpretar. Por eso dije que no hay problema, no hay que pelear aquí de nada. La lucha es sin sentido porque la Constitución solucionó ese problema.
Dice esta autora: el artículo 23 de la Constitución española reconoce los derechos que encartan la participación política de los ciudadanos en el sistema democrático en conexión con el principio del pluralismo político y con la soberanía popular contenido en el artículo 1 de la Constitución española. Ambos se constituyen en dos vertientes de un mismo principio de representación política. No obstante, es posible la conceptualización y tratamiento autónomo del derecho al sufragio activo o derecho de participar en los asuntos públicos mediante representantes libremente elegidos, sin perjuicio de la participación directa en los supuestos que proceda, y del derecho del sufragio pasivo o derecho de acceder a los cargos públicos, en cuanto a los representantes en condiciones de igualdad y con los requisitos que señala la ley electoral. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional sobre eso? Sobre eso que se le ha donado a estos señores. Sentencia de número 71 del año 1989. Estos dos derechos se presuponen mutuamente, existiendo entre ellos tan íntima relación que no es excesivo considerarlos modalidades o vertientes del mismo principio de representación política. Pero ello no quiere decir que se manifiesten tan absolutamente fusionados que no sea posible conceptuarlos dentro de la inmensa interdependencia que los caracteriza como derechos susceptibles de tratamiento autónomo en el que puedan aislarse lesiones que afectan a cada uno de ellos, pues así lo permite el reconocimiento diferenciado que de los mismos hace el artículo 23 de la Constitución española. Estamos haciendo una interpretación analógica. ¿Qué es lo que se está refiriendo? Se está refiriendo a ese derecho al voto. No se puede mancillar el derecho al voto, porque es que la Constitución en el 174 no quiso que se mancillara ese derecho al voto. Si no hubiera dicho, es esto, y hay un primero, y hay un segundo. No, la Constitución dijo, hay. Y ahí está el blindaje constitucional. Si la Constitución hubiera querido que hubiera un primero y un segundo, dice, hay un primero y hay un segundo. La Constitución dijo, hay. Y hay, qué dolor tengo. Porque la verdad que a mí me da pena tener que venir a un tribunal a reclamar lo que en derecho me corresponde. Y me da pena porque yo sí cooperé mucho con la institucionalización de este proceso. Finalmente, su señoría, hay que analizar la ley, finalmente en cuanto a leyes, 133. Esa ley 133 tiene una peculiaridad. Ratificó todo lo que decía la 30. Todo lo que decía la 30. ¿Por qué? En primer lugar, porque en el artículo 4 de esa ley, vuelve otra vez y le dice, es que la Constitución no lo puso, a que usted diga que hay un primero y un segundo. Porque es que no estamos en España, el plato primero y el plato segundo. Es uno que hay, el Consejo. Dice el 4 de la 133.11. El Ministerio Público está integrado por el Procurador General de la República. ¿Quién lo dirige? Los procuradores adjuntos del Procurador General de la República, los procuradores generales de Corte de Apelación, los procuradores fiscales y los fiscalizadores. Su órgano de gobierno es el Consejo Superior del Ministerio Público. Sus órganos operativos son la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Dirección General de Carrera, la Dirección General Administrativa del Ministerio Público y la Escuela Nacional. Entonces, vemos que está repitiendo. Es el Consejo. Y habla de procuradores fiscales. Procuradores fiscales que ya la ley 30 equivalía. Dice, es equivalente que dice la Constitución, porque la Constitución habla de equivalente. La ley 30 habla de universo electoral. Aquí yo te lo voy a ratificar porque ya yo no tengo que hablar de procuradores fiscales adjuntos, de titulares, nada, porque ya yo te lo equivalé en la 30. Entonces, claro, si eso no fuera verdad, no habría calidad, no habría nada. Y no puede haber derecho para una cosa y no puede haber derecho para otra. Porque es muy bueno, pero entonces no, este es la grey, este es el demo, este es el que coge el fuego. Entonces, eso que no lo represente, pero eso no cabe en cabeza de nadie. Artículos 110 y 111
de la ley 133 me sigue dando la razón en esa primera interpretación, que es la interpretación normativa, la interpretación funcional de la Constitución. De la misma ley, porque es que la ley no se podía ir para otro lado. Y el legislador preveyó lo que era la naturaleza humana. Lo preveyó. El primer consejo. ¿De qué primer consejo me están hablando? No hay. La ley va a decir que hay un primero cuando la Constitución no habla de primero. ¿Hay aceituna y no hay cerveza? No, hay aceituna y hay cerveza. 110, derecho adquirido. La ley que lo dice la Constitución, ni siquiera la ley. Por eso estos procesos constitucionales se podrían pasar con la Constitución. Y ayer, decían, oh, vamos a conocer. Yo soy un respetuoso de la ley, notifiquen al ministerio. Hubo un error en la situación. Vamos a conocer con todo el mundo en igualdad de condiciones. En la implementación, la 133.01 de la presente ley, se aseguran los derechos adquiridos de los funcionarios del Ministerio Público que fueron incorporados como miembros de carrera al amparo de la ley número 78-03 y la reglamentación respectiva. Entonces, el debate tiene que irse ahí. Y la Constitución tiene su metodología de interpretación. Una, el derecho adquirido, otra, la analogía, y otra cosa, eso. ¿Qué dice el 111? Ajustó los cargos otra vez, repitió lo de la 30. Y todo esto antes del día 6 de julio, esto no fue después, esto fue antes. Entonces, yo no sé cómo se podrá verificar. En el acápite 5, de manera específicamente, otra vez machaca la ley. Le digo, el legislador le dice, el legislador, en este caso orgánico, dice, no, es que yo conozco la naturaleza humana. Yo conozco al hombre. No, es que yo tengo que decirlo aquí, porque si no lo digo aquí, ahorita se van a interpretar y van a hacer un lío. Pero, ni modo. 5. Todo fiscal pasará a ocupar el cargo de procurador fiscal en el nivel de escalafón que determine las correspondientes evaluaciones en atención a los méritos, evaluación de desempeño, capacitación y tiempo en el servicio. Otra vez el equivalente de la Constitución, no el de la ley, porque no podemos interpretar una de la otra. O es todo o es nada. Entonces, vamos a ver, porque aquí alguien, ustedes son el jugador, dirá cómo es. Viene el artículo 114, que es la manzana de la discordia. La manzanita de la discordia. Después que en todos lados ha ido equiparando, que no tenía que equiparar nada, porque aquí como se quiere regular todo, no se puede interpretar nada. Aquí como lo quieren hacer todo tan específico, que usted tiene que tener un birrete, una toga, y una camisa, una cara blanca y una corbata negra, usted no puede venir tal vez con una camisa manga corta, blanca, porque todo lo queremos interpretar, todo es formal, todo es el formalismo, todo tiene que ser, no, eso es una mentira, la realidad es otra, la percepción es el principio de legitimidad democrática, la votación directa y lo que dice la Constitución, eso es lo que estamos debatiendo. Dice el Consejo Superior del Ministerio Público, la manzana de la discordia, cuando la Constitución no habló ni de primero ni de segundo, ni habla de ley, ni habla de nada de eso, dice lo siguiente. El Consejo Superior del Ministerio Público, para su primera integración, además el Procurador General de la República se conformará conforme a la Asamblea que reunirá quienes, al momento de entrar en vigencia de la presente ley, ostenten los cargos de fiscalizador, Procurador Fiscal, que ya lo equiparó en el 30. 30 y 11 ya eran iguales, la misma ley de ellos. Entonces, si queremos interpretar donde no hay nada que interpretar, porque la Constitución dice, eso es equivalente, es la Constitución. Es la Constitución. Es su equivalente. Entonces, de ahí no podemos salir. ¿Por qué? Porque toda esa ley no la podría borrar, porque la Constitución hizo una cláusula de cierre, porque la Constitución se blindó ella misma. Todo eso queda fuera de lugar. Principalmente porque la misma Constitución refiere en su artículo 74, numeral 4, cómo se interpretarían los derechos. Es la misma Constitución que por cierto, yo ni hablé ni me pronuncié sobre eso, porque yo sabía que todo eso venía. La interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la presente Constitución se regirán por los principios siguientes. El 4
Básicamente, los poderes públicos interpretan y aplican la norma relativa a los derechos fundamentales y su garantía en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos. Y en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procuran armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución. ¿A quién protege la Constitución? Y aquí viene el debate. ¿Al primero y al segundo consejo o al que vota? ¿A la institución que no tiene derechos fundamentales o al que tiene derechos fundamentales? Y hay un libro súper interesante que solucionara el problema. Un libro de Robert Alexis, se llama Una teoría de los derechos fundamentales, donde él analiza cuando hay colisión. Hay una colisión. Lo que hay ahora mismo, hasta el día de hoy, es una limitación al derecho fundamental a votar. Hay una colisión entre el Consejo y el derecho. Señores, pero no razonemos tanto. ¿Tiene el Consejo del Ministerio Público más derecho que los votantes? ¿Eso tiene derecho? No. ¿Qué derecho tiene eso? ¿Qué dice la Constitución? No hay ni primero ni segundo. Hay. ¿Qué dice la Constitución? No hay adjunto ni nada, procurador fiscal o su equivalente. Hoy la Constitución iba a regular para siempre. Que por cierto, la resolución que hoy estamos impugnando dice y reconoce que para el segundo sí van a tener derecho. Entonces, para el segundo van a tener derecho. ¿Y qué pasaría si mañana hay una votación interna porque hay alguien que se va y esta gente no tiene derecho? Por eso que usted tiene que conocer esa resolución, porque se quedan sin derecho hasta que se nombre totalmente el Consejo. Y ahí es que está el truco. Ahí es que está el truco de lo que queremos hacer. Se murió uno, esta gente no va a poder votar porque no tiene derecho. Entonces, lo vamos a dejar sin derecho. Por eso nosotros estamos pidiendo la nulidad parcial en un solo lugar. Y estamos pidiendo solamente la reiteración del voto de esos señores. Porque si se muriera hoy uno, que Dios no lo quiera, no, ellos no pueden votar. Pero lo vamos a dejar así. No, es que el amparo lo manda ustedes a que restauren el derecho. Hay que restaurar el derecho. Ahí es que está el punto de... ¿Qué dice la Constitución en el 110? En esa primera interpretación de Robert Alexis, me voy a referir a uno de mis autores preferidos también en el 110. Porque este sí es interesante. Hay un libro que se llama Una teoría de la justicia. El autor es John Rawls. Un libro fantástico. Un libro esencialmente y medalaganariamente fantástico. Vamos a leer 110 y después vamos a ver la interpretación rawliana que se podría hacer de él. La ley solo dispone y se aplica para porvenir. No tiene efecto retroactivo, sino cuando sea favorable al que está surgido y se cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a la legislación anterior. ¿Lo dice Miguel Valerio? No, la 30 y la 173 la que habla de esa seguridad jurídica. Que vamos a, ¿qué diría Rawls? Dice, bueno, Rawls, tenemos que ser justos de entrada. ¿Qué sería lo justo? ¿A quién le reconozco derecho? ¿A el órgano o al que perdió el voto? El órgano tiene derecho. El órgano no tiene derecho. Funciones tiene. ¿Quién tiene derecho? Los que le perdieron. Te pago a la policía otra vez. ¿Y él otra vez? ¿Por qué? Porque en la razonabilidad de la ley, que es lo que Rawls diría, lo razonable me parece, lo conceptualmente válido me parece que el que tiene derecho fue el que perdió el voto. Eso es lo razonable. Entonces, en dos teorías diferentes, con dos interpretaciones que me da la nueva Constitución, y en esos casos neoconstitucionales, obviamente de que hay un intríngulis donde el cual se blindó el 174. ¿Por qué pasa todo eso, su señoría? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Cuando la luz estaba clara. ¿Qué pasó? ¿Por qué el primero y el segundo? ¿Por qué esa discriminación negativa? ¿Qué fue lo que aconteció? ¿Por qué hoy si se muere alguien no pueden ellos votar? Por eso es que hay que restaurar el voto inmediatamente. Hoy tienen que restaurarlo porque si mañana pasa algo, hay un vacío ahí. Y vamos a tener que venir aquí a reclamar lo que estamos reclamando hoy. Entonces, por eso es que yo quiero que se conozca la resolución 001 del 22 de junio y que veamos el alcance. Eso es lo básico de este amparo. ¿Quién aplicó la ley?
¿Quién la aplicó la ley? ¿El ego o el poder? No, ellos no aplicaron la ley. Quien interpretó su ley fue el poder. Quien aplicó su interpretación errónea fue el poder. ¿Qué me queda a mí? Después que yo he hablado aquí de legitimidad democrática, principio de legitimidad, sufragio activo y pasivo, el tema del universo de lectores que dice la misma ley en filosofía del lenguaje. O sea, ¿qué me queda? ¿De qué me agarro? Dice un profesor clásico de Derecho Constitucional, la interpretación posible y la interpretación probable. La única interpretación probable. Y me fui lamentablemente al 73. Porque aquí estamos dando 2 pasitos para adelante y 1 para atrás. Dimos 2 pasos para adelante con la democratización del Ministerio Público. Al momento que toca la votación, dimos 1 paso para atrás. ¿Qué dice el profesor Paolo Viscaretti de Rufia sobre la interpretación constitucional? Y este otro método de interpretar la Constitución. Yo he cogido diferentes métodos, porque le digo la verdad, yo tengo en un cuarto en mi casa una pizarrita muy pequeña, y cuando yo llevo un caso empiezo a anotar y a quitar, y busqué todas las interpretaciones constitucionales posibles, desde diferentes ópticas, más viejas, más modernas, más nuevas, para ver si yo no tenía la razón. Y yo creo que lo que pasa es que hay una interpretación que nada más la tienen ustedes, el sentido común, y la tengo yo, el sentido común. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando hay problemas de interpretación en la norma? Porque aquí lo que estamos interpretando la norma. Aquí yo no voy a entrar en un debate que no sé interpretar la norma, y no me voy a salir de la norma. La norma de interpretación puede, por tanto, dice él, hablando del tema de la interpretación de la norma, estamos hablando del 73, conducir a la clase siguiente interpretación: declarativa, la primera, cuando coinciden el significado literal y lo lógico. Sí, el sentido literal y el sentido común, lo lógico, en esa racionalidad jurídica, en ese raciocinio jurídico, en el sentido común coinciden. ¿Qué es lo que yo voy a interpretar cuando no me están hablando ni de primero ni de segundo? ¿Qué es lo que yo voy a interpretar cuando un órgano no tiene derecho y ellos sí tienen derecho? Tengo que irme al sentido lógico de la norma, porque si no, no vale. Dice este profesor también algo que es muy interesante, que fue lo que pasó. Fue lo que pasó aquí. No es en cambio verdadera interpretación la llamada interpretación auténtica. Eso fue lo que pasó aquí. Una interpretación auténtica. ¿Y qué es una interpretación auténtica? O sea, la actuada por el mismo sujeto u órgano que ha emanado la norma, ya que se traduce más bien en la emanación de una norma nueva, interpretativa, y que obligatoriamente precisa el significado de una norma precedente, también de manera diversa a lo que podía llegar aplicando las normas ordinarias sobre la interpretación. Eso fue lo que pasó aquí, una interpretación auténtica. La resolución esa del 22 de junio fue una interpretación medalaganaria, fue una imposición, fue el poder. Eso fue lo que pasó, el poder, se impuso el poder. Bueno, si eso es así, entonces, como los procuradores de corte no tienen derecho, entonces no podrían dictaminar, porque no tienen calidad, porque se impuso el poder. O bueno, vamos a esperar el segundo, porque en el primero no. Es que hay una fuente originaria que se llama la Constitución, y yo he hecho 5 interpretaciones posibles. 5. Hay como 200 más. Me voy a reservar alguna por si tengo que replicar. Ahora me he dado las condiciones de que se dan las condiciones inmediatas en el punto neurálgico del problema que la Constitución se brindó. ¿De qué yo voy a interpretar? O sea, estamos peleando nada. ¿Por qué? Porque es que la Constitución no deja interpretación a nada. Entonces, ese profesor dice bien claro lo que pasó, lo que hubo aquí.
Pero también hubieron otras violaciones fundamentales. La igualdad, la seguridad jurídica. Eso es vital. Yo, antes de concluir, tengo que acreditar mis pruebas. Supongo que lo tengo que hacer de manera oral. También he escrito, hay una nueva. Voy a empezar a acreditar mis pruebas. La dan por conocida. Mi colega me la dan por conocida. Entonces yo creo que al final de cuentas, no queremos finalizar nuestra ponencia sin analizar lo que es el carácter subjetivo del amparo. Eso es básico aquí. ¿Por qué el carácter subjetivo del amparo nos va a dar la solución que hay que darle al caso? Sobre la restitución de derecho, porque ese es el problema de fondo. Por eso es que yo estoy haciendo mucho hincapié en esa resolución. Esa es la que a mí me interesa. Ya la nulidad y la otra cosa, bueno, están ahí. La verdad que la Constitución dice que todo lo que se refleje es nulo, pero yo he aprendido en derecho que hay algunas veces que no hay ni vencido ni ganador. Es una sola que yo estoy pidiendo la nulidad, la de ellos, hicieron su reclamo. Entonces las elecciones fueron válidas y todo el mundo se va contento. No tiran una foto y votan. Y no hay discriminación. Porque hay que ser muy hábil en esto. Si yo me voy con la nulidad de la elección, yo creo que en usted. El trato no tiene calidad, los procuradores no están aquí, no, son los fiscales. Sobre el tema del carácter subjetivo del amparo, que hacen de este procedimiento una discusión muy interesante donde no puede haber ni siquiera inadmisibilidades, porque son derechos fundamentales, y los derechos fundamentales siempre tienen contenido, siempre tienen un objeto, siempre tienen un análisis posible. Por eso yo hábilmente me senté, y como yo conozco a mi querido amigo Tony Delgado, yo sabía que él iba a traer la primera. Ya no venimos con todo. Tenía como él dijo inadmisibilidades. Este recurso no tiene eso, no existe. ¿Quién lo hace eso? Mar Carrillo. Mar Carrillo tiene una peculiaridad muy buena. Primero es catedrático constitucional de la Universidad de Pompeu Fabra. Y Mar Carrillo es una gente súper interesante porque, dado su catalanismo, su obra tal vez no ha sido lo suficientemente divulgada. Él mismo me lo confesó, dado de que el hombre es de Cataluña, tiene un significado en España. Y Mar Carrillo analiza muy bien lo que es el carácter subjetivo del amparo. Y lo hace citando, por eso yo decía que todo lo que yo iba a hablar hoy me iba a referir al tema jurídico, y ni con el pétalo de una rosa, porque uno es solamente aquí un mandatario de su club, ni con el pétalo de una rosa. Dice Mar Carrillo lo siguiente, en el libro Jurisdicción Constitucional y Judicial en el Recurso de Amparo: la función subjetiva del amparo es, pues, el elemento necesario de la configuración de este proceso constitucional. La finalidad de restablecer al recurrente en la integridad de su derecho frente al acto o resolución lesiva. Es el criterio principal a partir del cual el Tribunal Constitucional debe configurar el fallo estimatorio. Así lo ha venido manteniendo el Tribunal Constitucional desde su sentencia 56/1982. Y dice el Tribunal Constitucional Español: la finalidad específica del recurso constitucional de amparo es el restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad. Artículo 51.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Español. Y los demás pronunciamientos que la decisión puedan hacerse, oiga lo que dice esto, porque es un tribunal muy suave. Y los demás pronunciamientos que la decisión puedan hacerse carecen de sentido si no van referidos a esa finalidad esencial. Entonces, aquí hay contenido de más, no puede haber inadmisibilidad, como lo que estamos diciendo. Si se murió mañana ese procurador fiscal, ¿quién va a votar? Porque para el segundo, el primero y el segundo. Entonces, en ese marco, en ese blindaje constitucional, nosotros vamos a concluir de la manera siguiente. Primero, desistimos pura y simplemente de la medida cautelar
de suspensión provisional de las elecciones, dado de que esa sí carece de objeto. Segundo, declarar bueno y válido la presente acción constitucional de amparo incoada por los amparitos por haberse realizado conforme a las normas vigentes. Segundo, en cuanto al fondo, anular la resolución marcada ahora 001 de fecha 22 de junio de 2011, emitida por el Comité Electoral conformado por el Procurador General de la República, la Secretaria General del Ministerio Público, el director de la Escuela Penitenciaria y la Directora de Gestión Humana del Ministerio Público, donde se desconoce el derecho a elegir y ser elegido de los procuradores de fiscales de carrera ante el Consejo Superior del Ministerio Público. Cuarto, tercero, reconocer el derecho constitucional de todos los representantes del Ministerio Público de carrera a elegir y ser elegidos ante el Consejo Superior del Ministerio Público. Quinto, declarar la nulidad parcial de la Asamblea Eleccionaria celebrada en fecha 6 de julio en el grado de procuradores fiscales por las razones expuestas por los depositarios. Bajo reserva a su señoría, si fuera necesario. Antes de otorgar la palabra al Procurador General Administrativo, vamos a hacer un receso. Una continuación. No, más que ahí, coño, espérate. A conocer eso, no te da la gana. Oye, pero los abogados están más rullos. No. Los abogados son muy sirvientes artesanos del derecho. Ahijado. Los abogados somos artesanos del derecho, como dice al derecho. El Tribunal Superior Administrativo está conociendo el recurso de amparo presentado por un grupo de fiscales en contra del Consejo del Ministerio Público. Para el siglo XXI, José Torres.